saber qué hay que decir y qué no hay que decir en el duelo, sino entender qué es lo que está sucediendo en la persona, porque va a llegar un punto de nuestra vida que nosotros también vamos a pasar por esta penosa situación. Entonces, ¿qué sucede? No hay experiencia en nadie, en ninguna de las familias durante este momento de duelo que pasé. No hubo llamadas, no sabían qué hacer, y ahora los entiendo porque a mí me sucedió cuando falleció este familiar, no sabía qué hacer. Así que les voy a dar este enfoque en base a mi experiencia. ¿Qué es el duelo? Hay varias definiciones del duelo a través de diferentes autores. Estas son unas características. Obviamente es la reacción ante la pérdida. ¿Qué tipo de personas somos? O sea, la reacción no va a ser la misma de un esposo o la reacción de un hijo o la reacción de un padre. En el duelo tenemos que comprender que la ruptura relacional es total. Ya no hay vuelta atrás. Obviamente existe la depresión, la tristeza y el insomnio. Entonces, ¿qué recursos contamos para afrontar la pérdida? Si somos personas espirituales, si tenemos una red de apoyo, la manera en cómo respondemos ante cualquier situación difícil de nuestra vida, todo depende de nuestra experiencia de vida también. Y realmente la finalidad del duelo es lograr una adaptación ante la pérdida. Este conversatorio también va dirigido para las personas que no tienen un conocimiento de la tanatología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos estas fases del duelo, que es Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue la precursora de la tanatología. Entonces, ella dice que tenemos que pasar por esta serie de fases. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo perdí a mi hija, no sabía en dónde estaba ni en dónde me encontraba, nada más sentía un profundo dolor y sufrimiento. Se transformó en sufrimiento, no sabía cómo salir de ahí. Entonces iniciamos con la negación, rechazamos nuestros propios sentimientos como mecanismos de defensa, es decir, amortiguamos el golpe, ¿sí? Aplazamos el dolor. Después de la negación, al enterarnos que un ser querido falleció, pasamos a la ira. ¿Y qué sucede con la ira? Disfraza la tristeza y lo único que hacemos es evitar conectar con el dolor. De la ira nos vamos a la negociación. En la negociación tendemos a fantasear, tendemos a pensar que tenemos el control y que podemos evitar, que hubiéramos podido de mil maneras evitar que nuestro ser querido haya fallecido. ¿Qué pasa en estas primeras tres? Hay negación, hay ira y hay negociación. Sin embargo, en las tres no contactamos con nuestras emociones. ¿Y qué pasa cuando pasamos en la depresión? Dice, estamos tristes, estamos en un hoyo. ¿Por qué? Porque reconocemos que nuestro ser querido ha fallecido. Aceptamos que falleció y tenemos un hueco en el corazón y estamos en un lugar donde no sabemos qué hacer sin él o ella. Entonces es una etapa de melancolía. La etapa 5 es la aceptación. Sigue el dolor no se ha ido. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a dar los primeros pasos en nuestro ser querido y empezamos a experimentar por fin las emociones que empiezan a disminuir de intensidad. En la depresión no sabemos qué hacer, en la aceptación empezamos a vislumbrar un futuro. Entonces, si ustedes observan estas etapas del duelo, es un año, si es un duelo sano. ¿Qué sucede cuando no lo trabajamos? Se puede hacer un duelo complicado. ¿Qué sucede cuando un familiar que nosotros queremos y deseamos darle un apoyo, no nada más tiene que ser en la parte de la misa, en la parte de los rosarios y en los primeros meses? Si ustedes observan, es un año de una profunda tristeza y de un cambio radical en nuestra vida. Hay personas que no trabajan sus duelos, hemos tenido
dolientes, pacientes por duelo. Y ahorita con COVID, ¿qué es lo que ha sucedido? Pasa un año de que ya murieron de una manera traumática porque fue muy rápido y ahorita están en unas etapas en donde no pueden trabajar, no pueden concentrar, no pueden seguir su vida porque no trabajaron su duelo. Eso es lo que sucede cuando mucha gente empieza a fallecer y nos asustamos porque no sabemos qué está sucediendo y no sabemos qué nos sucede a nosotros en la parte emocional. Entonces, nada más cuestiónense, ok, mi familiar está en duelo, ¿cómo lo puedo apoyar? Bueno, ya entendimos que va a pasar por estas etapas, pero nada más son emocionales. Hay mucho trasfondo detrás de un duelo. Entonces tenemos esta siguiente tabla. Son manifestaciones ante la pérdida. Tenemos emociones, tenemos pensamientos, sensaciones físicas y conductuales. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las emociones, durante el duelo que yo viví, nada más tenía un miedo y un vacío y soledad, porque mis mismos seres queridos no sabían cómo dar una contención, ¿sí? Y yo no sabía qué hacer porque no teníamos las herramientas de ahora. En los pensamientos hay incredulidad, confusión, preocupación. Ahorita hemos visto muchos casos de familiares que están preocupados. ¿Por qué? Porque falleció el padre de familia por COVID. Yo viví la sensación de irrealidad. No sé qué está pasando. En las sensaciones físicas tenemos hipersensibilidad, vértigo, náusea, despersonalización. ¿Qué sucede? Un joven cuya esposa murió de 29 años de cáncer, decía, es que no sé qué hacer si todo lo hacíamos juntos. No sé cómo moverme por el mundo. O sea, ella era mi segunda mitad y juntos hacíamos todo. Entonces podemos ver estas sensaciones también de dolor, de náusea, falta de energía. Y también están las conductuales. ¿Qué ha sucedido con pacientes de COVID? La muerte es tan repentina que no hay momento de procesar. Tuvimos una paciente cuyo hijo falleció de un accidente automovilístico. Entonces, ¿qué hacía ella? Iba con el médico y dice, no puedo dormir. Ahí están las pastillas para que las estés tomando y puedas conciliar el sueño y descansar. Pero ya platicando con esta señora me dice, es que me levanto, cuido animales, subo y bajo, voy al negocio, cuido a la familia, cuido a los nietos. ¿Y qué es lo que sucedió al final? Cuando se va a dormir, pues obviamente está tan agotada que no puede descansar y es cuando vienen todos los recuerdos. No podemos escapar del dolor. ¿Sí? Y aquí como acompañantes de una persona en duelo, es bien importante que no nada más nos enfoquemos en las emociones, son las más importantes, sino también que hay que observar el pensamiento, las sensaciones físicas con las que están conviviendo y las conductas, porque si vemos que ha pasado un año y sigue con alguna de estas características, entonces muy probablemente requieran de un apoyo especializado. ¿Sí? A ustedes como familiares o tanatólogos, es importante que el apoyo que le vayan a dar no se remonte nada más al principio y voy a enfatizar mucho esta parte. Pueden hacer una llamada por año, por mes, pueden mandarle un mensaje, dependiendo de la relación que tienen. Si es muy cercana, pues la llamada y aguantar las emociones. ¿Por qué? Porque es fuerte y ahí hay que ser valientes. Cuando estaba investigando todo este tema para tener un poco de flexibilidad y ver en otras partes del mundo, leí este artículo del New York Times que me gustó mucho. Lo escribió David Pogue y dice, ¿qué decirle y qué no a alguien que vive en un duelo? Dices, bueno, esas son palabras que puedes encontrar y que puedes mencionar. Sin embargo, es bien importante ver el contexto que hay detrás de cada una. Es decir, en estos momentos
las familias cada vez están más lejanas porque se van a vivir a otros estados o en otros países, o se van a vivir a otros estados, otros países, o por el COVID. ¿Qué es lo que sucede? Nos despersonalizamos también, los chavos se dedican a ver celulares, estamos en una etapa donde el mundo gira alrededor de nosotros. Entonces, este autor me gustó porque dice, tenemos que acuñar el trastorno de déficit de empatía. Y es decir, que todo gira alrededor de uno, y sobre todo en las nuevas generaciones. Está perdiendo, no sé que se esté perdiendo, pero la parte de la humanidad es fuerte y hay que continuar con ella. Él dice en las reglas, tiene 3 reglas. La número 1, no se trata de ti. Cuando la leí digo, ay, eso se escucha muy fuerte, pero es cierto, ¿por qué? Porque a mí me tocó en un caso que llegaba una persona y decía, no, dice, híjole, hay muchos amigos y conocidos que quieren hablar de cómo tu pérdida les afectó a ellos. Entonces empiezan a contar sus anécdotas de pérdida. Entonces ya la persona doliente no nada más está concentrado en su dolor, sino que tiene que estar al pendiente de los demás. O hay frases que debemos de evitar, Dios mío, yo no podría soportarlo. Entonces dices, o sea, por Dios, échame una mano. O también es muy común escuchar, yo no fui a visitarte porque odio los hospitales. Dices, pues está bien, o sea, hay que esforzarse un poco por los demás. Y dice, otra frase, lamento que haya fallecido por cáncer pulmonar, ¿fumaba? Entonces, nos desvía de nuestro dolor, no se está dando el apoyo que necesitamos o que tenemos que darle al doliente. Dice, hay otra que dice, dime si necesitas algo. Dices, pues, ¿qué voy a necesitar si estoy más confundido, no? O sea, todos mis pensamientos, todas mis acciones están en constante revolución y movimiento. No sé qué es lo que me está sucediendo. En la regla número 2, no hay un lado bueno. ¿A qué se refiere? Hay que tener en cuenta lo siguiente, si yo veo que mi mamá está sufriendo porque falleció su hermana, creo que lo que no debemos de hacer es desviarlos de la atención, desviarlos del dolor, ¿sí? Porque eso no les va a ayudar, ni tampoco los chistes. En los pacientes de cáncer hacemos chistes de humor negro, entre ellos incluso porque los ayuda, hay una vida por delante, ¿no? Hay una lucha de la vida por delante. Sin embargo, ¿qué sucede con una persona que ha fallecido? Pues no, ya no hay retorno, ya no hay manera, ya no hay chistes, ya no hay vida, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas frases que se utilizan. Es la famosa frase de al menos. Dice, al menos ya no está sufriendo. Tengo un paciente cuya esposa murió a los 29 años de un cáncer muy agresivo. Fue de 1 año y dejó una niña de 6 y un niño de 9. Entonces, él decía y repetía una y otra vez, al menos ya no está sufriendo. Y es que me dicen que ya no está sufriendo. Pero si ustedes checan esa frase, tiene un contexto muy fuerte. Dices, ok, al menos no está sufriendo, pero estamos hablando del cuerpo. Pero no estamos considerando la persona que está detrás de ese cuerpo. ¿Sí? Una persona doliente, por más que entienda que su familiar ya no está sufriendo de cáncer y de dolores terribles, eso no quita que su pareja ya no esté con él. ¿Sí? Al menos tienes otros hijos, es otra frase. Dices, bueno, es que yo vi a otra paciente que su hijo murió a los 20 días por un problema congénito. Había mucha culpa y ella no entendía por qué los demás no estaban sufriendo como ella. Entonces le comenté, bueno, es que es un hijo porque lo llevaste 9 meses en tu vientre y lo conociste durante 20 días. Entonces hay una historia detrás, o sea, hay mucha
ilusión, hay una proyección a través del hijo, no sé, o sea, deseos, una experiencia de vida que se vio truncada y sin el conocimiento. Hay otro que es que dicen, al menos ya puedes tener tu propia vida cuando tienes, por ejemplo, una pareja muy conflictiva. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dices, ok, duramos 30 años juntos, era un poco posesivo, pero se murió y ahora qué voy a hacer si esa vida la tenía con él. ¿Sí? Es empezar de nuevo y eso da mucho miedo. Tenemos otra regla que dice, deja que sientan lo que quieran. ¿Qué es lo que sucede también y escuchamos con los dolientes? Es, sé fuerte, resiste, eres el hermano mayor, eres el papá y tienes que poner el ejemplo. Ahorita con el COVID, que hay muchas parejas que se quedan sin sus esposos o esposas y dices, bueno, pues es que tienes que ser fuerte por los hijos. Yo creo que en esta parte, cuando nuestro familiar está en duelo, es importante dejarlos sentirse vulnerables, es dejarlos llorar, es decir, quitar el juicio. O cuando vas a misa y dices, ay, es que el hijo no está llorando, de seguro no quería a la mamá. Entonces hay situaciones así, ¿no? Que escuchamos. O hay otras, por ejemplo, ahorita que se está manejando más cuando hay un sepelio, hacen fiesta o llevan mariachis o toman cerveza, si le gustaba la cerveza, en fin, es flexibilizar un poco más esta etapa de dolor porque va a pasar y lo fuerte se viene después. Lo fuerte se viene cuando hay Día de las Madres, un Día del Padre o algo que nos recuerde. Entonces, este artículo lo tomé precisamente porque tiene muy buenos mensajes y es internacional, o sea, es Estados Unidos, y nos damos cuenta que la muerte nos va a llegar a todos, no importa de qué país seamos. Sí podemos tener tradiciones, aquí en México tenemos la cuestión católica y eso nos ayuda a poder, eh, a través de nuestra fe, de nuestra religión, tener un apoyo. Entonces, ahora sí que todos vamos a morir. Entonces, ¿qué sucede aquí? Otras frases que no ayudan. Todo estará bien, era lo mejor, era la voluntad de Dios. No me imagino a un chavito de 13 años que está entendiendo todo esto, dices, bueno, era voluntad de Dios que mi mamá se haya muerto. Hay que tener cuidado, ¿sí? Sé lo que estás sintiendo. No, no sabes, yo no sé. Y aún así, si veo otra señora y que tiene un duelo de un hijo, no sé lo que está sintiendo, ¿sí? Lo está sobrellevando muy bien, según quién. Llámame si necesitas algo, no, pues no. Te sentirás mejor si te deshaces de sus cosas. Ahora está en un mejor lugar. ¿En dónde? Algún día lo volverás a ver. Entonces, son muy ambiguas. Tratan de dar un consuelo. No están ayudando porque no es una respuesta y porque es como salir, ¿no? Del dolor. A todos nos duele ver a nuestros seres queridos que están en dolor. Y no nada más, también son, aparte de familiares, son compañeros de trabajo que hemos visto, son vecinos, entonces sigue el miedo y sigue sin saber qué vamos a hacer. Ahora bien, lo que sí se puede hacer y lo que sí se debería de decir. Dice, menos es más. ¿A qué se refiere? A lo mejor los silencios son mucho más poderosos. ¿Por qué? Porque nos conectamos de una manera muy personal del alma. Dice, si lo conoces, aquí puedes hacer un chat, por ejemplo, de los amigos, ¿no? Pues estoy en un chat con los amigos y se murió fulanito de tal. Entonces pueden hacer anécdotas escritas a través del chat y compartirlo con un familiar. ¿Por qué? Porque esas anécdotas se van a quedar como un recuerdo. Y también hay que reconocer que son las últimas. Si no conoces a si no conoces al familiar de esa persona que falleció, ¿cómo lo puedes apoyar? Dices, no conocía a tu mamá, por ejemplo, pero conociéndote a ti, seguramente era una persona muy amorosa, ¿sí? Sé cuánto lo querías, ojalá supiera qué decirte,
Estoy aquí si necesitas hablar con alguien, que es muy diferente, llámame si me necesitas, ¿no? No puedo imaginar lo que estás sintiendo. Entonces, es fuerte decir esas palabras, pero son honestas. Lo que sí puedes hacer y deberías de decir es, sé que ha sido un año muy duro, he pensado mucho en ti. Por ejemplo, si tenemos un familiar que es muy reservado y él prefiere estar en soledad, puede mandarse un mensaje y decir, ¿cómo vas? O una llamada, ¿cómo vas? Aquí estoy, te estoy pensando, ya sabes, aquí estoy si necesitas platicar. Esos pequeños mensajes o esas llamadas son muy significativas para los que estamos pasando por un duelo, ¿sí? Aunque hayan pasado 5, 6, 7 meses, no importa. El duelo es largo y es muy solitario. La otra es, no tengo palabras para expresar cuánto lo siento. Entonces, si ustedes no saben qué decir, lo siento mucho, es suficiente. O sea, no hay que hablar tanto para poder expresar el dolor y compartirlo. Entonces, aquí hay otras acciones como abrazar en el momento indicado, llevar comida. Me acordé de una familia que decían, yo no me acuerdo qué sucedió por una muerte traumática, fue un accidente. Sin embargo, me acuerdo mucho del vecino que llegó con comida y estamos todos pues en estado de shock. No me acuerdo de nada más que del vecino que llegó con comida. Escuchar cuando la persona necesite hablar. O sea, aquí les puedo sugerir que pueden buscar un momento en donde no sea hora pico, hora de la comida o que tenga familia, sino una hora en donde se pueda explayar, porque difícilmente lo va a hacer. Si se siente en confianza con ustedes, es cómo vas. Y a lo mejor les puede platicar su día a día, ¿no? Cómo va paso a paso. Lo importante aquí es que puedan tener ustedes la fortaleza para escucharlos, ¿sí? Dice, pueden darle esperanza, pueden, no sé, en esa charla es escuchar y no tratar de invalidar su duelo, ¿sí? ¿Qué es lo que les sugiero como tanatóloga? Tienen que hacer algo hoy y en el futuro. Y tienen que tener ese valor en el acompañamiento. En un inicio les decía que me costó mucho trabajo sobrellevar el duelo y mi familia no supo qué hacer. Entonces, ustedes que están aquí presentes en esta sesión, es como ser el futuro de una nueva hábito o costumbre. No vamos a enseñar qué es el duelo, no vamos a enseñar qué es el dolor o la tristeza, no se puede. Pero lo que sí podemos hacer es enseñar a los hijos que en un futuro, cuando sufran algún tipo de duelo de un amigo, de un familiar, estén presentes. No es mucho tiempo el que se requiere. Entonces es la voluntad que tengan y es el legado que les van a dejar. Entonces, para todas esas personas que están en duelo, no sentirse solos, ¿sí? Y eso depende de todos nosotros. Tenemos la información y tenemos la intención y nos estamos preparando. Entonces, les conmino a que empiecen ese autoconocimiento y mencionar cada una de las fases en las que nos encontramos o nuestro ser querido y saber qué es lo que está sucediendo, porque el desconocimiento duele. Y aunado con todo esa situación de vida que estamos llevando ante el COVID y el miedo y muchas otras pérdidas más, la compañía, lo que podemos hacer por nuestros seres queridos, híjole, va a ser invaluable. Entonces, bueno, por mi parte, termino esta parte de la presentación y les presento a mi compañera Claudia Ávila. Buenas noches. Nada más denme un segundo. Aquí está. Buenas noches. Bueno, yo les voy a dar la parte de guía de apoyo en niños y adolescentes.
Entonces vamos a comenzar. Aquí vamos a empezar. Es muy importante que cuando tengamos un duelo, la persona que sea la que se acerque a los niños a dar la noticia sea la persona más cercana a ellos. Y deben de controlar sus emociones. Vamos a suponer que la persona que es más cercana a la persona, al niño, está muy afectada, entonces tendría que ser la siguiente persona, porque es importante que el adulto también tenga control de sus emociones para que eso pueda transmitir al niño. No va a haber ningún momento perfecto para poder dar esa noticia, pero sí tenemos que encontrar que sea algo adecuado. Puede ser antes de dormir, al final del día. ¿Por qué es importante? Porque ellos nunca se debe dar cuando está en público o cuando hay otras personas. Es muy importante que esté, un ejemplo, la mamá y el niño. ¿Por qué? Porque así él va a poder expresar sus sentimientos en cuanto le demos la noticia, tener un lenguaje directo, explicarles cómo sucedió para que logre entender sin entrar mucho en detalles. Acordémonos que nosotros ahorita les estamos dando una guía, pero esta información es mucho más profunda, les estamos dando los pasos que podrían ser de mucha ayuda para todos los que no tienen un conocimiento como tal, como tanatóloga, pero que pueden empezarlo a manejar de esa manera. Es importante que los dejemos a que ellos pregunten, estimular para que ellos saquen sus sentimientos. Hay que evitar frases de lo perdimos, se nos fue, para que ellos no se confundan y piensen más los niños chiquitos, piensen que va a regresar algún día. En niños es sumamente importante que las rutinas sigan como venían dándose para que eso les ayude a ellos a superar el duelo. Ok. Vamos a empezar con los niños de 2 a 4 años. En esta edad no hay comprensión de la muerte. No procesan lo que está pasando. Ellos están enfocados al presente. Pueden hacer preguntas una y otra vez, entonces es muy importante que los adultos que también están llevando este duelo sean pacientes con los niños, porque al final ellos pues no lo pueden, no lo asimilan igual. ¿Cuáles son las posibles expresiones de dolor de un niño de 2 a 4 años? Chuparse el dedo, si no se orinaban, orinarse en la cama, problemas para dormir, se sienten irritables, están confusos. ¿Cómo puedo ayudarlo yo como adulto? Hay que ser honestos y directos. Si el niño constantemente, las veces que nos hagan las preguntas, hay que estarle dando esa retroalimentación, responder las preguntas conforme ellos pues las sigan haciendo constantemente, ¿verdad? El adulto tiene que estar tranquilo, amoroso, a pesar de que les vuelvo a hacer mucho hincapié, de que a veces nosotros como adultos estamos en la rutina, en el estrés y con nuestro dolor. Pero es muy importante tener esos sentimientos controlados para poderlo transmitir a los hijos. Continuar nuevamente, se los vuelvo a repetir, con la rutina. Y a esta edad es muy importante el juego en su salida para el duelo, porque estamos hablando de niños de 2 a 4 años. Ok, la siguiente, vamos a ver los niños de 7 a 13 años. Los niños de 7 a 13 años ya han madurado, son más lógicos, comprenden que la muerte es definitiva, suelen hacer preguntas específicas y buscan los detalles. La manera de responder, comprenden el llanto de los demás, o sea, ellos ya saben lo que tú como adulto estás sintiendo, entonces ellos ya pueden entender
también el sentimiento que ellos tienen y el sentimiento que el adulto está pasando, ¿no? La tristeza, todo esto. Su pensamiento es más lógico. eh, temen a enfermedades y no entienden los mecanismos por lo que la persona muere. Podrían obsesionarse el porqué de la muerte, posibles expresiones de dolor. Aquí ellos van a reflejar su dolor o su duelo, empezando a tener problemas en la escuela, se van a empezar a alejar de los amigos, de los primos, no van a querer estar integrados a su ambiente, cambios de hábitos alimenticios, y van a tener constantemente este pensamiento de la muerte, porque recordemos que al principio yo les dije que ellos ya son más lógicos, entonces por lo mismo dicen, bueno, se murió y por qué y las enfermedades, entonces ellos ya están analizándolo más. ¿Cómo los vamos a ayudar? Bueno, expresión de sentimientos, permitir en opciones funeral y conmemorativos, estar presentes, o sea, ellos ya los podemos llevar, bueno, ahorita en tiempos de COVID pues nadie estamos asistiendo, pero si fueran los tiempos normales, ellos ya podrían participar para que sepan que es un evento que se hace cuando se despide al ser querido y que ya nunca lo van a ver, ¿no? Que son el funeral. Eso es muy importante, estar presentes, no evitar platicar sobre la muerte ni responder preguntas. O sea, es muy importante, si ellos tienen dudas sobre la muerte, contestárselas, todas sus preguntas, responderlas en la medida que nosotros sepamos, ¿verdad? Y no los vayamos a confundir más. Ok. Vamos a continuar ya con los adolescentes, los niños de 13 a 18 años. Ellos ya, por supuesto, tienen todo el tema de la adolescencia, que todos sabemos que son diferentes cambios de humor, sentimientos, todo encontrado en ellos mismos, ¿no? Ellos tienen un pensamiento abstracto, el concepto de la muerte para ellos ya es adulto, ¿no? Ya es como nosotros, ya lo analizan perfectamente. Las expresiones de dolor, pues la tristeza extrema, la negación, la conducta de riesgo. Ellos sí ya hablan con otras personas, con compañeros, personas fuera de la familia, con amigos, con primos. Ellos pueden caer en depresión, en enojo, y es muy importante en los adolescentes estar muy al pendiente en todos sus cambios de hábitos y de actitudes. ¿Por qué? Porque aquí ya pueden existir los pensamientos suicidas. Entonces, sí es muy importante estar siempre ahí para el adolescente y siempre para evitar, más bien nosotros darnos cuenta si hay un foco importante que ya requiera de más atención de un profesional. ¿Cómo puedo ayudarlo? Pues estimularlo a hablar, porque ya sabemos que los adolescentes a veces uno les pregunta y no sacan sus sentimientos. Y a veces, tristemente ahora con tanta tecnología, pues lo sacan con cualquier extraño, lo sacan en el WhatsApp, en formas que no son tan como antes, ¿no? Que son personales y que son de sentimientos, que un abrazo te puede ayudar más que un WhatsApp, ¿no? Entonces, importante los papás estar ahí o la persona que le va a acompañar en el duelo, estar estimulándolo a que hable, si no lo desea, bueno, tratar de ver con sus amigos, también estar pendiente, bueno, qué te dijo y dar un poco de apoyo por medio de los amigos, de los maestros y del terapeuta. Porque a veces en la adolescencia lo que menos quieren es hablar con los papás, ¿no? Pero ver de qué manera él siga manejando su duelo. Permitir pasar su duelo a su manera, pero siempre es importante estar observándolo. Bueno, la conclusión. Es importante que los papás tengan su proceso. Es importante que los papás
lo ideal sería que lleven su duelo con una especialista, con una tanatóloga, un tanatólogo, porque ellos a su vez van a poder ayudar a sus hijos dependiendo las edades que ahorita yo les acabo de decir. Entonces, es muy importante que yo como padre esté bien emocionalmente, llevando mi duelo correctamente, para que yo pueda de esa manera apoyar completamente a mis hijos. El duelo es un proceso natural y toma tiempo, pero los síntomas que persisten más allá de 6 meses, que es lo que yo les he comentado en las láminas anteriores, es importante. Si después de 6 meses persisten pesadillas, el que los niños chiquitos se sigan haciendo en la cama, el que el adolescente no quiera hablar, el que no tengan apetito, todas las indicaciones que les di anteriormente, eso ya es un foco rojo y que es importante entonces buscar un especialista para que ellos puedan seguir adelante. Es muy importante que estemos al pendiente para que no estas situaciones no lleguen a mayores. Esta es la conclusión en cuanto al duelo en las edades que les acabo de mencionar. Por último, vamos a ver todo el tema que tenemos ahora, que estamos viviendo actualmente, que es el COVID. ¿Qué ha pasado ahora? No podemos salir, no podemos ir a los funerales, no podemos ir a despedirnos de nuestro ser querido. Muchas personas están falleciendo por coronavirus, pero muchas también están falleciendo por causas naturales. Y lo más triste es que no nos dejan estar presentes. Entonces, todo esto a nivel mundial ha cambiado, nos ha dado una vuelta y ya tenemos un año con esta nueva forma de vivir, con esta nueva forma de despedir a nuestros seres queridos. Al no poder estar acompañando a nuestros familiares y a nuestro ser querido que se fue, pues han cambiado muchas cosas. Eh, en las funerarias, pues bueno, ahora al principio pues era nada, ¿no? Era la funeraria, se hacía la cremación y hasta ahí. Pero conforme ha pasado el tiempo, nos hemos ido acomodando todos, ¿no? Y por lo mismo ahora en las funerarias, pues sí, ellos mismos te dicen en vivo, pueden poner una cámara, pueden hacer una videollamada como la estamos teniendo nosotros ahorita, y en ese momento, en tiempo real, pues hacen los rituales que se hacía, pues no sé, leer una carta, hacer una misa. Todos esos cambios se los voy a mencionar para que ustedes también tengan una idea de ahora cómo tenemos que hacer los rituales de despedidas personales. Como les venía yo diciendo, es importante. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues ahora ya, aparte de nuestro duelo, nos estamos quedando con esto de que ya no despedimos a nuestro ser querido, ya no lo vi por última vez, no lo vi en el proceso de la enfermedad, si fue a dar al hospital por COVID o por alguna otra cosa, de todos modos ya no nos dejan salir, ya no nos dejan ir a verlo. Entonces, esa parte ya se anexa al duelo, porque entonces ahí nos está faltando esa despedida. ¿Qué estamos sugiriendo ahora para poder estar nosotros tranquilos en ese aspecto? Pues preparar un escrito, grabar un video y coordinar encuentros con varios seres queridos vía WhatsApp, Zoom. Por otro lado, escribir una carta dirigida a tu ser querido fallecido, contando cómo te sientes, todo lo ocurrido. Destinar a un rincón de la habitación o de mi casa, colocando una foto de la persona, de mi ser querido, si en este caso fue mi mamá, si en este caso fue mi hermano, si fue mi primo. Todo va a depender de la cercanía que tuvimos con nuestro ser querido, ¿no? Pero sí es muy importante hacer estos rituales porque al final entraría la frustración de que no lo hicimos. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. Poner fotos, símbolos que a mí me haga sentir que le estoy dando una despedida como ellos merecían. Construir una caja de los recuerdos junto con mis hijos, con mi familia. En el caso de los niños es realizar dibujos
cuando las emociones se bloquean, mantener contacto con los familiares, como se los hemos dicho, a través de la tecnología. ¿Es triste? Sí, pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. ¿Qué tenemos hoy? WhatsApp, Zoom, Google Meet, todo eso. Y por último, rituales de despedida sociales a distancia. Cada familiar va a compartir una anécdota. Esto que les digo, siempre que les estoy hablando de reunión, pues es un encuentro virtual, como lo estamos teniendo ahorita. Tristemente así ha tenido que ser. Cada familia va a compartir una anécdota, fotos, poemas, que se coordinen con otros miembros las videollamadas, se realicen homenajes juntos. En otros lados hacen ahora los rosarios vía Zoom, los novenarios que antes se hacían presenciales, pues ahora todos los están haciendo vía Zoom. Es un ejemplo. Es importante que incluyamos a nuestros niños y a los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos también son parte de todo este cambio y ellos no lo van a hacer. Los ancianos no van a tomar un Google Meet o un WhatsApp. Entonces es importante incluirlos si estamos en una familia, que todos estemos incluidos en esas reuniones. Ceremonias o encuentros virtuales, puede ahí participar un párroco, un guía espiritual, encender una veladora, un minuto de silencio. En las redes sociales ahora pueden publicar, escribir un homenaje, un legado, y expresar nuestras condolencias y apoyo a los familiares, ¿no? Y pues esto es todo. Les agradecemos